Factor FinTech, el único programa de televisión donde la tecnología y las finanzas se conectan con tu día a día. Yo soy Paola Alcocer. Y yo, Ian Dávila. Y en esta emisión hablaremos de HealthTech, la nueva revolución mexicana. En FinTech en la vida diaria te contamos cómo la inteligencia artificial ya está transformando las gasolineras, los pagos digitales y la seguridad financiera en tiempo real. En el origen de, analizamos por qué la inteligencia artificial ya se convirtió en una nueva amenaza para la infraestructura financiera global y cómo los ciberataques podrían poner en riesgo al sistema FinTech. En la entrevista el día de hoy nos acompaña en el estudio Manuel Villalbazo, cofundador y CEO de Medsi AI, para analizar cómo la inteligencia artificial podría transformar el sistema médico en México, pasando de atender enfermedades a prevenirlas antes de que estas ocurran, mientras el país busca convertirse en una potencia HealthTech para mercados emergentes. En Radar Digital, IA más humanos, analizamos cómo la inteligencia artificial está cambiando la cultura, el liderazgo y la forma de trabajar dentro de las empresas. Prepárate para descubrir cómo la tecnología está transformando tu dinero. Porque el futuro financiero ya empezó y tú eres parte de él. Esto es Factor FinTech. ¡Comenzamos! Cada día una innovación. Esto es Tendencia FinTech. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores volvió a confirmar que los bancos mexicanos no tienen autorización para operar directamente con Bitcoin ni con criptomonedas. El regulador asegura que la medida busca evitar riesgos financieros y proteger el ahorro de los usuarios en medio del crecimiento del mercado cripto en México. Sin embargo, las personas sí pueden operar activos digitales a través de plataformas FinTech autorizadas. Nuevos reportes revelan que las stablecoins ya se están convirtiendo en el activo digital más utilizado en América Latina. Usuarios y empresas están utilizando dólares digitales para pagos, remesas y ahorro, mientras Bitcoin se mantiene como activo de inversión de largo plazo. Expertos aseguran que el crecimiento de las stablecoins está transformando los pagos internacionales y la infraestructura financiera global. El Banco Central de Brasil anunció nuevas restricciones para el uso de stablecoins y criptomonedas en pagos transfronterizos. La medida busca regular el crecimiento de los activos digitales y evitar riesgos dentro del sistema financiero. La decisión ya generó debate dentro del ecosistema FinTech, donde empresas aseguran que las stablecoins son claves para los pagos digitales del futuro. Compañías del sector cripto como Coinbase, Gemini y Crypto.com continúan reduciendo personal mientras aceleran la automatización con inteligencia artificial. El sector asegura que la IA ya está reemplazando funciones operativas, atención al cliente y análisis financiero. Analistas advierten que la industria cripto está entrando en una nueva etapa donde la eficiencia tecnológica será prioridad para sobrevivir al mercado. El Banco Central Europeo continúa presionando para regular con mayor fuerza las stablecoins vinculadas al dólar. Christine Lagarde aseguró que Europa necesita su propia infraestructura digital para evitar depender de activos digitales dominados por Estados Unidos. Mientras tanto, el reglamento MiCA sigue avanzando en Europa como el principal marco regulatorio para el mercado cripto. La inteligencia artificial está redefiniendo el futuro de la salud a nivel global. Pero la gran pregunta es si México está listo para pasar de un sistema que reacciona a una enfermedad a uno capaz de anticiparla, prevenirla y democratizar el acceso médico. En un país con enormes retos de cobertura, saturación hospitalaria y recursos limitados, la tecnología podría convertirse no solo en una herramienta de eficiencia, sino en el motor de una nueva era HealthTech para mercados emergentes. Y el día de hoy por ello nos acompaña en el estudio Manuel Villalbazo, cofundador y CEO de Medsi AI. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirme. Es un gusto de verdad que estés con nosotros en Factor FinTech con un tema tan interesante. Mezclar la salud o todo lo de salud con la inteligencia artificial. Y precisamente aquí va mi pregunta. ¿Cómo podría la inteligencia artificial ayudarnos a transformar el sistema de salud mexicano de un modelo reactivo a uno verdaderamente preventivo? Creo que es una pregunta importante. Excelente pregunta. Sí, te diría, entre muchos de los problemas que enfrenta la salud en México, quizás el más grande es que recibimos a los pacientes muy tarde, ¿sí? Y muchas veces digamos, la con gente... alguna enfermedad ya muy avanzada, algún Exactamente, avanzado. Solamente cuando ya tienen algún síntoma, cuando ya ha habido un escalamiento de alguna condición crónica, ¿no?
Y esto, además, obviamente, de que es mucho más costoso, el costo para los pacientes y sus familias es brutal y no es eficiente. Y creo que una de las grandes promesas que encierra la inteligencia artificial es el poder ofrecer prevención a nivel masivo. Y por ejemplo, Manuel, muchas veces la inteligencia artificial, las ventajas que nos da es justamente el manejo de datos, ¿no? ¿Qué papel jugarán los datos de hábitos, dispositivos wearables y, por ejemplo, el monitoreo continuo en la detección temprana de enfermedades? Porque sabemos que para eso es realmente buena la inteligencia artificial, ¿no? Para el manejo masivo de esto, poder tomar decisiones, adaptarlas y poder darle un resultado, ¿no? Pero ¿cómo ves esta parte? Claro, te diría, ahí haría una distinción entre recopilar datos y datos clínicamente valiosos, claro, relevantes, ¿no? Sí, estos dispositivos están generando cantidad de datos que pueden llegar a ser muy valiosos. Sin embargo, yo me iría quizás un paso más atrás, ¿no? Uno de los problemas grandes que tenemos en México es el tema de subdetección, ¿no? De subdiagnóstico, en donde 50% de las personas que hoy padecen de diabetes y quizás 2/3 partes de los hipertensos no lo saben. Entonces, lo que el sistema necesita es una plataforma, una infraestructura para detección masiva. En el caso de los wearables, implica que tiene que haber un dispositivo externo. Lo que permite esto es hacer algo sin fricción, ¿no? Es decir, apalancando los dispositivos que todo mundo ya trae en el bolsillo. Claro. Y es algo importante porque ahorita mencionaste un dato, se me hizo muchísimo, ¿no? Hablando del 50% al menos de las personas que pueden padecer diabetes y no lo saben. O sea, es una cifra importante y que mucha gente no está dando cuenta, pero también el tema de la prevención, creo que también lo dejamos mucho o lo pasamos de largo. Y hablando de temas regulatorios, y es una pregunta que siempre nos hacemos hablando de inteligencia artificial, si México está realmente preparado en términos regulatorios y tecnológicos para poder implementar estos modelos de salud preventiva que son impulsados por la inteligencia artificial. ¿Estamos preparados? ¿Crees que hay un crecimiento, una evolución en un futuro? Creo que lo estamos, creo que vamos en esa dirección. Creo que tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? Es distinto desde un punto de vista regulatorio el uso de inteligencia artificial quizás para una gestión de sistemas empresariales que al hablar de salud, ¿no? Sin embargo, cuando puede ser como la nuestra, inteligencia artificial que está regulada, una plataforma regulada médica, con una certificación como con registros sanitarios por parte de COFEPRIS, clase 2, como software, como dispositivo médico clase 2, creo que es una ventaja importante, es algo indispensable. Y nuestra aspiración ahí también, que vale la pena mencionar, es nunca pretendemos desplazar a un médico. Lo que buscamos nosotros es darle superpoderes a ese médico, el dotarle de una serie de herramientas que le son valiosas en su práctica clínica. Y hablando sobre todo de México, donde sabemos que esta base de la pirámide ecosocial es muy distinta entre la parte de arriba y la parte de abajo, ¿cómo podemos evitar que este tipo de soluciones amplíen más esta brecha entre los que tienen acceso y los que no tienen acceso a este tipo de soluciones? Excelente pregunta. Y regreso al punto que mencionabas antes de wearables, por ejemplo, de depender de hardware externo, ¿no? Entonces yo creo que esto es por diseño desde el principio. Si tú dependes de un dispositivo externo, muchas veces costoso, lo que estás haciendo es abrir más la brecha, ¿no? Y nosotros la apuesta que hemos hecho es más bien apalancar el dispositivo que todo el mundo trae en el bolsillo para hacerlo al revés, incluyente, ¿no? Esa es, creo que la escalabilidad, de lograr que haya sin fricción. El costo es una fuente de fricción, ¿no? El lograr que haya es lo único que te permite una adopción a escala poblacional de este tipo de soluciones de tamizaje y de detección de riesgos de salud. Y actualmente, en la época que estamos viviendo, ¿qué ventajas competitivas tendría México, hablando específicamente de nuestro país, para poderse convertir en un hub de innovación health tech
para Latinoamérica y sobre todo para los mercados emergentes. ¿Qué ventajas hoy en día tienen para poder actuar en este campo de terreno? Yo creo que tenemos muchas cosas a nuestro favor, empezando por una gran necesidad, ¿no? Que estamos viendo tanto en el sistema público como en el sistema privado. Tenemos el talento y tenemos el capital y tenemos además la proximidad a mercados desarrollados. Entonces, a la hora, por ejemplo, que estamos desarrollando y entrenando modelos de inteligencia artificial sobre población mexicana, estos mismos modelos pues son exportables para una quinta parte de la población de Estados Unidos, que son hispanos, ¿sí? Y además compartimos mucha de la problemática en salud con muchos otros países en vías de desarrollo. Entonces creo que esto es más bien crear una categoría que a su vez pueda ser exportable hacia afuera. Hablaste justamente de una solución como la tuya que voltea hacia dos sectores completamente distintos, ¿no? Nuestro vecino del norte y nuestros vecinos del sur. Pero ¿qué recomendarías o cómo pueden justamente las startups mexicanas desarrollar soluciones de salud que puedan ser escalables y justamente exportables para países, sobre todo con recursos limitados? Sí, yo diría, lo primero, sí, es eliminar la fricción en todo. Entonces, el estar eliminando la necesidad, por ejemplo, de utilizar dispositivos externos que pueden llegar a ser costosos. Si depende, por ejemplo, de una conectividad de banda ancha fija, pues es algo que automáticamente genera unas limitaciones en el acceso para una parte importante de la población, si es algo costoso, en fin. Para mí la premisa es cómo poder hacer para estos sistemas de salud que están rebasados o que tienen problemas de capacidad y que necesitan esta detección temprana a un costo accesible, sin fricción. Esas deben de ser las premisas que deben de guiar. Simplificarlo lo más que se pueda. Simplificarlo lo más que se pueda. Democratizar. Manuel, hablabas de una necesidad grande, ¿no? Hablando como México, también hablabas pues de una evolución, crecimiento que tendrá y de un área de oportunidad. Pero ¿qué necesita el día de hoy el ecosistema mexicano? Inversión, regulación, talento o quizás alianzas público-privadas para posicionarse como un referente global en el tema del health tech. Yo me referiría a este último factor que mencionas de las alianzas público-privadas. Yo creo que cuando estás hablando de factores tan estructurales como la salud o como la educación, ninguno de los dos agentes por sí solo puede resolver esto y requiere de esa colaboración. Entonces hay en algunas de las colaboraciones que tenemos en marcha, ha habido un reconocimiento muy claro de los sistemas de salud estatales, de decir, a mí el que alguien dé pasos hacia la prevención, tome acciones guiadas por esta tecnología hacia eso, es algo que me va a reducir costos hacia adelante. Y yo estoy dispuesto a incentivar y a premiar eso. Entonces, a lo mejor con descuentos para el transporte público o algo. Pero ese es el tipo de vínculos. Exacto. Y de incentivos que pueden permitir un cambio real. Manuel, pues muchas gracias por compartir justamente esta información de algo tan importante que es la salud para todos los seres humanos, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Muchas Manuel. gracias a ustedes. Tuvimos aquí en el estudio a Manuel Villalbazo, él es cofundador y CEO de Medsi AI. Continuamos con más aquí en Factor Fintech. La inteligencia artificial ya no solo automatiza procesos, hoy también está transformando la cultura dentro de las empresas. Equipos híbridos, decisiones apoyadas por inteligencia artificial y nuevas formas de liderazgo están redefiniendo la manera de trabajar. Pero la gran pregunta es, ¿la tecnología está potenciando el talento humano o está cambiando la esencia de las organizaciones? Hoy, en Radar Digital, abrimos el debate y para esto nos acompaña Antonio Ono, VP de Estudios y Data Science de Great Place to Work México. Bienvenido. Muchas gracias, Ian. Es un placer estar contigo. Oye, Antonio, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial? ¿Realmente está homogeneizando la cultura empresarial o está potenciando la diversidad de pensamiento? Es una buena pregunta y yo no lo vería como una u otra. Okay. Yo lo veo como una transición. Primero, y todo depende si hay confianza en las organizaciones. Las organizaciones donde hay confianza
Entonces empiezan a pasar por un periodo de adopción de la inteligencia artificial, ¿no? Y todo el mundo empieza a aprender, capacitarse, probar, cometer errores, es natural. Eso habla de la homogenización, porque todos están en el mismo paso. Correcto. Y empiezan a haber algunos beneficios, empiezan a automatizarse algunas tareas, se vuelve más productivo, más eficiente. Y después entra una segunda etapa, que es pues, aprovechar la diversidad de pensamiento. Y eso, pues, cada persona, cada área de cada organización tiene tareas y formas de hacer las cosas de forma muy distinta. Entonces, ahí es donde todavía se potencializa más ese uso de herramienta artificial y pues se vuelve mucho más eficiente, más especializado y pues con grandes beneficios. Pero ¿qué pasa cuando no hay confianza en la organización? Claro. Ahí empiezan a haber repercusiones negativas. La gente empieza a tener incertidumbre, miedo, rechazo. Y entonces empiezan a abrir las brechas. Gente que sí la usa, gente que no la usa, o gente que la usa indebidamente. Y pues ahí empiezan a salir los issues de la ética, del uso de información sensible, confidencial. Entonces empieza a destruir la confianza. Entonces, y por ejemplo, muchas veces en el tema de liderazgo, muchas empresas están adoptando estos modelos de liderazgo digital, ¿no? Volteándose a la inteligencia artificial, dejando, como bien lo mencionaste, dejándole toda esa responsabilidad a estos líderes digitales, ¿no? O de inteligencia artificial. Pero realmente una empresa necesita líderes digitales al día de hoy o necesita líderes humanos todavía. Es una buena, excelente pregunta. De hecho, los líderes deben ser con las dos habilidades. Deben ser humanos y al mismo tiempo deben de aprender de la tecnología. Típicamente, el proyecto de adopción de tecnología como la inteligencia artificial se la delegan al área de IT. Exactamente. Y pues IT implementa, hace lo posible para capacitar, pero no ve el lado humano, la resistencia natural que pueden tener los empleados. Por eso es tan importante que se involucre al área de recursos humanos también, para que ellos ayuden a que la adopción sea lo más suave posible y en lugar de haber resistencias, pues haya más entusiasmo, aprovechar esa tecnología y juntos con el área de operaciones también, con todas las demás áreas, adoptar esa nueva cultura de inteligencia artificial. De otro modo, pues va a haber choques, resistencias, todo lo que te platiqué hace rato. Y si volteáramos a ver ese escenario, por ejemplo, en el cual justamente las áreas que deberían estar involucradas en este tipo de procesos lo estuvieran, ¿tú ves que efectivamente este liderazgo, vamos a llamarle este liderazgo digital, realmente se podría dar y podría ser beneficioso? ¿O definitivamente nada más es una herramienta más que nos va a ayudar en el control, en el manejo de equipos, de empresas, de decisiones, de procesos, etcétera? Y solo sería esta herramienta como parte de este liderazgo humano todavía que se mantiene. Esto hay que entenderlo desde el punto de vista del nivel de evolución de la inteligencia artificial. Las primeras herramientas de inteligencia artificial son sistemas donde ya hay un árbol de decisión detrás. Si tú eliges algo, te lleva por una ruta predefinida. Correcto. Ha evolucionado a lo que se llama machine learning, que la máquina va aprendiendo en lugar de que tú le des instrucciones. Y ahí se destapa lo que se llama actualmente la inteligencia artificial generativa, que ya casi todo el mundo lo ha usado, ¿no? El famoso chat donde le preguntas y te da una respuesta. Te crea textos, imágenes, hasta videos, ¿no? Sí, pero sí. esa es una etapa. Hay otra etapa que no todas las organizaciones la han adoptado, es la inteligencia artificial agéntica. Y esta rompe por completo el paradigma, porque ya no es preguntarle algo y que te responda. La IA agéntica te ejecuta tareas, toma decisiones, es autónoma. Tú simplemente lo conectas a distintas herramientas tecnológicas y entonces la inteligencia artificial agéntica empieza a actuar y se convierte ya no en una herramienta, se convierte en un colaborador digital. Y eso es lo que puede generar una disrupción a nivel de liderazgo, a nivel de cultura organizativa, a nivel de compañeros, porque ya no es una herramienta que tú utilizas, es un colaborador con el que tú convives. Por eso nosotros en Crepes Tour hablamos de la hibridación cultural. Correcto. O sea, el ser humano ya va a convivir con seres digitales que van a obedecer o ejecutar una tarea. Y pues tenemos que convivir con estos seres digitales en lugar de rechazarlo, aprovecharlo. Entonces, si tú tienes tareas o procesos muy repetitivos, seguramente la IA va a reemplazar al ser humano.
En cambio, el ser humano que entiende cómo funciona la IA, sabe manejarla, puede aprovecharla y elevar su nivel de eficiencia. El ser humano está más para cosas que la IA no puede hacer. Por ejemplo, la empatía humana, ¿no? Conversar con los clientes internos y externos. La IA podrá ser el máximo con los avatares, pero el ser humano distingue si está hablando con un avatar o no. Sí, claro. Y ahí es donde el ser humano, en lugar de la IA, es donde tiene que intervenir. Y ahí entonces fortalecemos ese vínculo y generamos y construimos más confianza. Pues ya lo oyeron, justamente ese futuro que veíamos en las películas ya nos alcanzó, pero de todas maneras depende de nosotros, como empresa, como organización, el poner a las áreas adecuadas en la generación de este tipo de procesos, de este tipo de herramientas, ¿no? Para que justamente nos ayuden en la organización y no se convierta en un stopper para la misma. Pues tuvimos aquí en el estudio a Antonio Ono, él es VP de Estudios y Data Science de Great Place to Work. Gracias. Muchísimas gracias, Ian. Continuamos con más aquí en Factor FinTech. Hoy en el origen de... La inteligencia artificial está revolucionando al sistema financiero mundial, pero mientras bancos, fintech y plataformas digitales utilizan IA para automatizar operaciones, detectar fraudes y analizar millones de datos en segundos, también está creciendo una nueva amenaza silenciosa: los ciberataques impulsados por inteligencia artificial. Organismos internacionales ya advierten que la IA podría convertirse en uno de los mayores riesgos para la infraestructura financiera global en los próximos años. ¿Cuál es la razón? Los ciberdelincuentes ahora utilizan inteligencia artificial para automatizar fraudes, crear ataques más sofisticados y vulnerar sistemas financieros mucho más rápido que antes. Hoy, herramientas capaces de generar correos falsos, clonación de voz, deepfakes y robo automatizado de identidades digitales ya está siendo utilizada para engañar tanto a usuarios como a instituciones financieras. Y el problema no solamente afecta a bancos. Las fintechs, plataformas de pagos digitales y aplicaciones financieras se han convertido en objetivos prioritarios debido a la enorme cantidad de datos personales y financieros que almacenan diariamente. Además, expertos advierten que muchas empresas todavía no están preparadas para enfrentar ataques diseñados con inteligencia artificial, especialmente porque la velocidad con la que evoluciona esta tecnología supera la capacidad de reacción de muchas organizaciones. Por eso, cada vez más compañías financieras están invirtiendo en sistemas de ciberseguridad impulsados también por IA, capaces de detectar anomalías, accesos sospechosos y fraudes en tiempo real. Pero aquí aparece una nueva discusión. Mientras la inteligencia artificial ayuda a proteger el sistema financiero, también está creando herramientas más avanzadas para atacarlo. Porque en esta nueva era digital, la batalla financiera ya no solamente ocurre en bancos o plataformas fintech, ahora también se libra entre inteligencias artificiales. Continuamos con más aquí en Factor FinTech. Cargar gasolina ya no es solamente una operación física o un simple pago con tarjeta. Hoy, las estaciones de servicio están evolucionando hacia ecosistemas financieros inteligentes, impulsados por inteligencia artificial, automatización y análisis de datos en tiempo real. Empresas tecnológicas especializadas en pagos digitales ya utilizan inteligencia artificial para analizar millones de transacciones todos los días, detectar comportamientos sospechosos y prevenir fraudes financieros en cuestión de segundos. La transformación no solamente busca hacer más rápidos los pagos, ahora la inteligencia artificial también permite automatizar procesos completos dentro de las estaciones de servicios, desde sistemas de autocobro hasta plataformas capaces de reconocer productos utilizando visión computacional, eliminando incluso la necesidad de escanear códigos de barras. Además, cada transacción se convierte en una fuente de información valiosa. Los sistemas pueden identificar hábitos de consumo, horarios de compra, frecuencia de visitas y patrones financieros de los usuarios para ofrecer promociones personalizadas, beneficios digitales y nuevas estrategias de lealtad. La industria asegura que esta evolución busca crear experiencias mucho más ágiles, seguras y automatizadas para millones de consumidores. Pero detrás de esta innovación también aparece una nueva discusión. Mientras las empresas financieras utilizan inteligencia artificial para proteger pagos y optimizar operaciones, también incrementa la cantidad de datos personales y financieros que se recopilan diariamente sobre cada usuario. Porque ahora, mientras cargas gasolina, la inteligencia artificial no solamente procesa tu pago, también aprende cómo consumes
cómo te mueves y cómo interactúas en el sistema financiero digital. Y así llegamos al final de Factor FinTech, pero la conversación no termina aquí. Síguenos en todas nuestras redes sociales en @FactorFinTech y sé parte de la comunidad que está transformando las finanzas con tecnología. Y recuerda visitar nuestro portal www.factorfintech.com, donde encontrarás entrevistas, cápsulas y mucho más contenido exclusivo sobre innovación financiera. Yo soy Paola Alcocer. Y yo, Ian Dávila. Esto fue Factor FinTech. Hasta la próxima.